En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. San Juan de Ávila es llamado maestro de santos porque su influencia es mucho más grande que su propia obra. Y eso es la grandeza de un maestro, que lo que yo he sembrado sea más grande que lo que yo soy capaz de hacer. Pero también es maestro de santos porque muchos de ellos, y en concreto San Juan de Dios y San Francisco de Borja, se convirtieron estando San Juan de Ávila como instrumento de la gracia para este momento. Para mí San Juan de Ávila es un amigo que me lleva al gran amigo que es Jesucristo. Y un amigo que con su vida, testimonio, me enseña a ser sacerdote cada día y a ayudar a los demás y a vivir la vida de fe. Pues igual, ¿no? San Juan de Ávila tiene eso para cada uno. ¿Es para todo el clero secular? Sí, pero es doctor del amor divino. Por tanto, sabe hablar del amor de Dios a quien se acerque. Sepan todos que nuestro Dios es amor, decía en el Sermón 50. Pues creo que ese es el mensaje que San Juan de Ávila graba a fuego a quien se acerca a esta casa. Que Dios te ama y quiere algo de ti. Pregúntale. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. Buenas noches. Esta semana es la festividad de nuestro santo San Juan de Ávila. Este día de mayo pues celebramos que es doctor de la Iglesia y que es patrón del clero, y lo tenemos aquí en Montilla. Por eso no hemos querido venir aquí a hacer este podcast a su casa. Nos han abierto las puertas y estamos sobrecogidos porque es el lugar donde él oraba, donde él vivía, donde él acompañaba a tantas almas. Y para hablar de San Juan de Ávila, pues tenemos con nosotros a la mejor persona que nos puede hablar de él, porque lo conoce. Y no solamente lo conoce, sino sé que nos va a hablar con mucha pasión sobre San Juan de Ávila. Tenemos aquí a don Carlos Gallardo Panadero, rector del Seminario Conciliar San Pelagio, director del Centro Diocesano San Juan de Ávila, y canónigo de la Iglesia Catedral de Córdoba. Don Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, pues estás en tu casa, porque mejor que tú sabes de estas paredes todo lo que significa. Pero antes de hablar de San Juan de Ávila, que sé que va a ser un poco apasionante, porque nos va a llevar hasta su corazón, hasta sus entrañas, como yo digo, cosas de San Juan de Ávila que nadie conoce. Háblanos un poquito de ti, háblanos. Te voy a decir don Carlos o Carlos. Carlos, está bien. Venga, pues Carlos, sobre todo los de Montilla te tenemos mucho cariño, así que te vamos a decir Carlos. Pues Carlos, nosotros el podcast lo hemos llamado Entre Dios y yo, ¿no? ¿Qué pasó entre Dios y tú para llegar a ser sacerdote? Entre Dios y yo pasan muchas cosas cada día, gracias a Dios, gracias a Él precisamente. Sí, bueno, yo desde que tengo conciencia de querer ser sacerdote es con 7 o 8 años para la primera comunión. Y en ese momento el Señor pasó por mi vida de una forma muy sencilla, muy simple. Cada vez que lo pienso como es Dios de sencillo con cada uno y cómo Dios actúa de una forma tan concreta, ¿no? Pues aquí en Montilla, en el Colegio de San Luis, la catequesis de primera comunión, en la parroquia del Santo, allí, pues simplemente estando, y empecé a ver que la vida del cura me llamaba la atención, me atraía, porque ¿quién podía parecerse más a Jesús o debía de parecerse a Jesús? Un sacerdote. Y a mí eso me cautivaba. Si yo quería estar cerca de Jesús, si quería parecerme a Jesús, la mejor manera es ser sacerdote. Esa es la primera relación respuesta que tuve. Y me preguntaron, ¿me solo con un cura? No lo sé, pero ya lo descubriré, ¿no? Y poco a poco fui viendo que me gustaba lo que hacía el cura. Celebrar misa, confesar. Recuerdo a don Rafael Cerrillo, que estaba de párroco en el Santo, y estaba muy enfermo. Y recuerdo cómo, a pesar de su enfermedad, estaba pendiente en la parroquia, iba, atendía a los demás, y a mí eso me fue llamando la atención cada vez más. Ya, bueno, fui monaguillo, estuve en la parroquia, en la vida parroquial normal y corriente, y con 13 años me fui al seminario menor. Y entré con 13 años al seminario, y bueno, pues me ordené con 24, estuve en Montilla,
4 años de sacerdote después, y me volvieron a mandar al seminario a ver si me va de corregir, que había salido torcido, así que me volvieron a mandar y llevo ya 12 años. Pero sí, entre Dios y yo lo que ha pasado ha sido que Él es mi amigo y es el amor de mi vida, y eso ha cambiado mi vida. Oh, qué bien, qué bonito. Pues sabes, Carlos, me llama muchísimo la atención porque han pasado ya varios sacerdotes por aquí. Cuando le hablas sobre su vocación, cómo llega muy temprano. Piensas que la vocación cada uno, ¿no? Cuando Dios quiere, ¿no? Sí, claro. Pero es curioso, ¿no? Tan temprano, tan pequeñito, tan llega. Sí, porque no es que Dios llame tarde. A veces pasa que nosotros respondemos tarde, que es distinto, ¿no? Pero Dios hace historia contigo. Entonces, como hace historia contigo, por eso la vocación nace incipientemente, te va cautivando poco a poco, te va enamorando poco a poco, y lo hace pues desde pequeño, sí, porque la vocación está en tus entrañas, ¿no? Y va surgiendo, va naciendo y la vas descubriendo poco a poco. Bueno, pues vamos a ver la vocación de San Juan de Ávila, cómo surgió, cómo llegó hasta aquí, hasta Montilla, y vamos a entrar en su vida, si te parece, ¿vale? Muy bien, venga. Estupendo. Bueno, pues vamos a entrar en la vida de San Juan de Ávila y vamos a empezar por su infancia, por sus padres, por su familia. En aquella época, pues, llamaban cristianos nuevos, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco del ambiente familiar en el que nació San Juan de Ávila? Sí, bueno, él es natural de Almodóvar del Campo, un pueblo de Ciudad Real. En aquella época Ciudad Real no era una diócesis como actualmente la conocemos. Dependía del arzobispo de Toledo y estaba regida sobre todo por órdenes militares. El ambiente religioso de Ciudad Real y de Almodóvar del Campo, evidentemente, pero un ambiente, pues, toda España, ¿no? Un ambiente muy vivo. Es verdad que en su biografía de San Juan de Ávila parece frecuente la devoción a la Eucaristía de niño y la devoción a la Virgen de la Cabeza. O sea, parece que allí en su pueblo había una especie de cofradía del Santísimo Sacramento y de la Virgen de la Cabeza. Y eso se fraguó en él fuertemente. De hecho, sus dos grandes fuentes de espiritualidad será la Eucaristía y la Virgen María, muy especialmente, ¿no? Además de la humanidad de Cristo, de la que podremos hablar en otro momento. Y San Juan de Ávila en ese ambiente crece. Es verdad que una familia de cristianos nuevos, es decir, conocemos por la tradición que sus abuelos, bisabuelos, eran judíos. Entonces se convirtieron al cristianismo. Él ya cuando nace en una familia cristiana, pero ciertamente con una gran influencia del judaísmo. Y se nota muchas veces en su mismo escrito. Aparece reflexión en el Antiguo Testamento muy interesante, porque yo he visto pocos autores que sepan combinar tan bien el Antiguo y el Nuevo Testamento en una predicación, en una carta. Lo hace de una forma primorosa. Y después conoce muy bien la Escritura. Luego después en Alcalá, cuando estudia, pues claro, ahí también se descubre su conocimiento de la Escritura tan profundo, ¿no? Pero en su familia, el humus que él aprende eso. Hay que tener en cuenta que su madre no puede tener hijos y fue la Santa Brígida, una ermita, a rezarle a la Santa, a pedirle un hijo que ella quería ofrecer a Dios. Y Dios le regaló un hijo que ofreció a Dios. Y fue un apóstol, ¿no? El apóstol de Andalucía para nosotros, ¿no? Entonces su ambiente familiar es un ambiente religioso, es un ambiente de fe. Es una familia acomodada, viven económicamente muy bien, sus padres tenían minas, tenía tierras, tenía muchos bienes, es hijo único, pero es hijo de una promesa, es hijo de un don que Dios le ha dado a su familia. Y en ese ambiente religioso y en ese ambiente de agradecimiento al Señor, de entender la vida como un don, se cría San Juan de Ávila. Bueno, pues vamos a continuar. Se cría, llega su conversión, llega la vocación a ser sacerdote, y este año celebramos precisamente esos 500 años, que fue en el 1526. ¿Qué nos dice de su primera misa? Sí, San Juan de Ávila, hay una cosa importante a destacar, ¿no? Yo creo que la primera conversión que él experimenta es en Salamanca, ¿no? Allí una especie de corrida de toros, él experimenta el vacío del mundo y la grandeza de Dios. Y eso le hace dejarlo todo. Va a su pueblo, se dedica a la oración, a preguntar al Señor qué quiere de él. Y en Almodóvar descubre que Dios le llama para ser sacerdote. Después de algunos consejos que recibió de algún franciscano que pasó por allí, fue a Alcalá, estudió la teología propia para el sacerdocio del 1520 hasta el 26, y ya en 1526 es ordenado sacerdote. Cuando llega a su pueblo, encuentra que sus padres han muerto. Y encuentra que se encuentra dueño de una gran parte del pueblo, de muchos bienes materiales, pero él es sacerdote. Y en su corazón hay un celo grande de amor a Jesucristo y de amor a Jesucristo pobre. Y además con deseo de misión. Entonces, ¿él qué hace? Vende todo lo que tiene, lo da todo, llama a 12 pobres, celebra su primera misa con esos 12 pobres, con los que luego come, les lava los pies, siguiendo las huellas de su maestro. Entonces, él sale de su pueblo después de la primera misa, celebrando una misa como la última cena. Porque para San Juan de Ávila la última cena tiene un carácter muy especial también
De hecho, bueno, en muchos momentos de su vida después lo veremos, ¿no? Como en él la Eucaristía, el sacerdocio están marcados a fuego. Y ya en su primera misa podemos decir que es como un retrato de lo que será su vida de sacerdote, con los pobres, con la Eucaristía y buscando el despojamiento de todo para ir a la misión. Eso pasó en la primera misa. Vamos, empieza fuerte. Sí, muy fuerte. Empieza fuerte. Bueno, pues nosotros tenemos aquí a San Francisco Solano, que sí, es verdad, se fue a la India, se fue a la misión, y San Juan de Ávila quería, ¿no? Quería irse. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó al final? Porque estuvo allí en Sevilla, estaba ahí luchando porque quería irse al otro lado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fue? Hay como varias razones, ¿no?, por las que podemos decir que San Juan de Ávila no marchó a la misión. Él, después de venir a Alcalá, tenía un amigo que iba de obispo a Nuevo México, iba a ir con él, pero fue antes a Sevilla, que es el lugar donde se preparaban los que iban a la misión en aquel momento a América. Uh-huh. Hay que tener en cuenta el contexto social de esa época. América se acababa de descubrir años antes. Entonces ahí es un nuevo continente, como hoy en día nuestro nuevo continente es Internet. Pues, es un nuevo continente y cambia el modo de pensar, ¿no? A nosotros Internet nos cambia el modo de pensar. También en aquella época cambió el modo de pensar de todo el mundo y también de los que quieren evangelizar. Entonces él tiene un deseo grande de misión, tiene un deseo grande de ir a América. Pero ocurren varios aspectos. Primero, él es cristiano nuevo, es decir, su familia era judía, como hemos dicho antes. Entonces eso influye mucho en aquellos que van a América, porque defendían en ese contexto que fueran todos cristianos viejos. Entonces, fueron de tradición cristiana. Entonces, por eso es una razón. Segunda razón, era muy amigo de Fernando de Contreras, un sacerdote de Sevilla, casi 30 años mayor que él, pero que convivió mucho con él. Y él, Fernando de Contreras, vio en él un hombre con deseo de reforma de la Iglesia. Y entonces al arzobispo de Sevilla de esa época, Alonso Manrique, Fernando de Contreras lo convence para que le convenza a San Juan de Ávila de que se quede en Andalucía. Y es cuando se recoge esta célebre frase que el arzobispo le dijo, ¿no? Tu América será Andalucía. Entonces eso hace que San Juan de Ávila desee quedarse en Andalucía como un mandato de la Iglesia, como una petición de la Iglesia, y convertir su América, porque se fuera a Andalucía. Andalucía sería su lugar de terreno de predicación, de evangelización, donde se va a desgastar. Y cambió la misión. Él entendió que no era tan importante el lugar, sino con quién estás. Entendió que la misión no es tanto el lugar, sino con quién y por quién vivo. Qué bonito lo que estás diciendo, ¿eh? Es la verdad. No, la verdad, pero es cierto, hay empestillado que me quiero ir, sin embargo, realmente su misión estaba aquí, y gracias a que se quedó, ¿no? Gracias a que se quedó y todo lo que influyó en Andalucía y en toda España prácticamente después, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Pues vamos a continuar, porque en el siglo ya XVI nos estamos encontrando no solamente a San Juan de Ávila, nos estamos encontrando también a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, gigantes, gigantes, porque la verdad que vidas, ¿no? Pero también con mucha persecución por parte de la Inquisición, ¿no? Y incluso San Juan de Ávila estuvo apresado por la Inquisición. Háblame un poco de eso. ¿Cómo llegó San Juan de Ávila a estar acusado el tiempo que estuvo allí y por qué lo acusaron? Sí, la Inquisición tenía una misión, ¿no? La misión era preservar la pureza de la fe, ¿no? Entonces, claro, al principio empezó con una intención sana, ¿no?, que es preservar la pureza de la fe, para que la persona que no conoce a Dios, que no conoce la verdad, no le quede manchada esa verdad, ¿no? Pero ya fue tan obsesivo, podemos decir, la persecución, que cualquier síntoma o cualquier denuncia que existía se tenía en cuenta. Uh-huh. Y lo ocurrió con San Juan de Ávila, como con Santa Teresa, como con otros santos, ¿no?, de la época. Hay que tener en cuenta que el siglo XVI es el gran siglo de la historia de España, tanto para la cultura, pero sobre todo para la fe, porque, como bien tú has dicho, los grandes gigantes de la santidad en España están en el siglo XVI, todos juntos, porque gigantes tenemos muchos en la época, pero es que en el siglo XVI se juntaron todos, ¿no? Y todos con deseos de reforma, y todos con una visión auténtica del Evangelio y de la vida de la Iglesia, de la vida de la fe. ¿Qué ocurre con San Juan de Ávila? Pues generalmente la denuncia vino por envidias, es decir, él predica en la calle y la gente lo escucha, otros predican en los templos y no van a escucharlo. Entonces empiezan a surgir ciertos celos, cierta envidia. Entonces denuncian a San Juan de Ávila a la Inquisición con esta intención, una intención un poco torcida, ¿no? Una vez que hay una denuncia, ya se abre un proceso y eso paraliza a la persona en su ministerio. Es lo que pasó con San Juan de Ávila. Estuvo procesado 3 años. Aunque de esos 3, solo uno estuvo en la cárcel, solo uno. Uno que no fue poco, ¿eh? Uh-huh. Pero 3 años procesado. Es un momento muy duro para él. Un sacerdote joven, con 30 años prácticamente, y esos 3 años de su vida se ve preso
y no poder evangelizar, no poder anunciar el evangelio por esta cuestión. ¿De qué lo acusan? Es interesante, ¿no? Son varias razones. Una primera doctrinal, ¿no? Primero porque lo acusaban de alumbrado o dejado, que era una herejía propia del siglo XVI que surgió, que hablaban de la oración sin ningún tipo de mediación, rechazaban las mediaciones, todas las mediaciones, los sacramentos, todo. Y hablaban de los dejados, le decían a esta secta de los iluminados o dejados, se dedicaba simplemente a decir, yo tengo que estar delante de Dios sin hacer nada y no hacer absolutamente nada. Entonces ni las virtudes se favorecían, ni tampoco los sacramentos, entonces era una herejía claramente, ¿no? Pero San Juan de Ávila lo acusan de esto porque él se dedicó a enseñar a rezar. Entonces, claro, aprovecharon esta coyuntura para denunciarlo de tener conventículos, que llamaban a los grupos de alumbrado, conventículos, y entonces lo acusaban de eso, de conventículos, porque él de noche enseñaba a rezar, pero enseñaba a rezar a la gente que trabajaba en el campo, que solamente en la noche podían ir a aprender, y él enseñaba la oración mental. Esto pasó en Écija. Entonces, en primer lugar, le acusaron de esta herejía. En segundo lugar, fue un gran defensor de la mujer, San Juan de Ávila. Esto es un aspecto muy interesante en él, que no se conoce. Y en su época pues es mucho más llamativo que hoy en día, ¿no? Llamativo porque él, aparte de que tuvo luego en su vida más de 30 discípulas, tan importantes como los discípulos tal vez, pero también porque a las mujeres les enseñaba que si recibían una herencia familiar que no era en beneficio del matrimonio, el dinero que recibían, podían dedicar a ese dinero lo que quisieran sin contar con su marido. Y eso en aquel momento era bastante transgresor, ¿eh? Y luego también lo acusaron porque la doctrina cristiana pues no la entendían bien, y la acusaban también porque él hablaba del perdón y hablaba sobre todo del martirio a los condenados en la Inquisición. Y esto hay que explicarlo bien. Espero explicarlo bien. Cuando él lo pusieron un tiempo como confesor de los que eran condenados en la Inquisición. Entonces, cuando la persona que era condenada venía arrepentida, San Juan de Ávila le decía, si tú te arrepientes de corazón, Dios puede usar este sufrimiento como un martirio para ti. Entonces entendieron que él hablaba de que esto era un martirio, y no fue lo que dijo, ¿no? Y también porque cuando alguna gente se confesaba de odio a los que eran acusados por la Inquisición, San Juan de Ávila decía que el cristiano nunca podía odiar. Y entonces tenían que aprender a perdonar. Y esto se malinterpretó, y eso llevó a ser acusado también de defender a los condenados de la Inquisición y a defender doctrinas heréticas. Por eso, todo lo que hacía San Juan de Ávila mal interpretado era fácilmente acusable, ¿no? Esto sigue pasando hoy. No existe la Inquisición, pero cuando criticamos a alguien, ¿qué hacemos? En el fondo lo que estamos haciendo es tergiversar su historia y acusarlo. O sea que eso es lo que pasó a San Juan de Ávila, no otra cosa. Y 3 años que estuvo en la cárcel, 3 años procesado, pero es llamativo que nunca fue absuelto. Esto es muy, muy significativo, porque él sufrió toda su vida esto. Es decir, él fue liberado sin cargos, pero nunca fue absuelto. Entonces mantuvo toda su vida un sufrimiento interior de pensar que siempre estaba visto bajo sospecha. Y no pierde la fe, y ya está ahí. Nunca. Al contrario. A pesar de todo ese punto de mira que no le abandonó. También es que todo lo que me estás contando es porque era un adelantado a su época, ¿no? Totalmente. Porque esto, claro, imagínate, en aquella época no entendían todo lo que San Juan de Ávila ya estaba ya sintiendo y queriéndolo transmitir. Bueno, pues vamos a continuar, porque precisamente ese tiempo de encierro dio lugar a la audifilia, ¿no? A un libro pues que ha dado también tanto ayuda a tantas personas. Háblame de la audifilia. Sí. El rey Felipe II leyó la audifilia y decían de ese libro que había convertido a más almas que letras tiene. Es un libro muy interesante. Se lo dedica a una discípula suya, Sancha Carrillo. Sancha Carrillo era hermana de un sacerdote discípulo de San Juan de Ávila. Y esta señora, chica joven, 16 años en ese momento, quería marcharse a la corte de Isabel de Portugal. Todos sabían lo que significaba irse de cortesana, ¿no? La vida se perdía, y la vida de virtud se perdía, la vida de fe se perdía. Se entraba en lo más mundano, ¿no? Entonces ese hermano sufría por su hermana y quería convencerlo para que hablara con San Juan de Ávila en Écija. Y ella no quería, hasta que al final un día la convence. Ella confiesa con el padre Ávila. Y ocurre algo muy curioso, ¿no? Que cuando llega ella a confesarse, San Juan de Ávila la mira y le dice: huele a pecado, vete, cambia de ropa y luego vuelve. Claro, eso yo le digo a los seminaristas que eso nunca se puede hacer, ¿no? Pero solamente lo puede hacer San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. Entonces ella se marcha y vuelve a confesarse. Y cuando se confiesa, se convierte y renuncia a esa vida y se va a Guadalcázar, donde sus padres eran condes de Guadalcázar, y se encierra allí
a vivir una vida de oración y de penitencia, y muere poco tiempo después, muy joven. Entonces San Juan de Ávila, el tiempo que está en la cárcel, empieza a escribir un esbozo de lo que luego será la audifilia. No lo termina de hacer en la cárcel, evidentemente, pero sí hace un esbozo de lo que será la audifilia, que luego después tendrá que corregir varias veces, porque la audifilia seguirá estando bajo sospecha toda la vida, en la vida de San Juan de Ávila. Pero él lo escribe, audifilia, escucha, hija, parafraseando el Salmo 44, lo escribe hablándole del lenguaje de Dios, del lenguaje del demonio, del lenguaje del mundo, y explica cómo es cada lenguaje y cómo responder a cada lenguaje, cómo entenderlo, cómo responder. Es un libro tratado de vida espiritual precioso. A veces puede resultar un poco difícil de leer, creemos, por el lenguaje, aunque ahora se han hecho publicaciones nuevas en el castellano actual de la audifilia, pero es muy interesante porque va a la médula de la vida espiritual, y cuando habla de Cristo, del seguimiento de Cristo, del amor a Jesucristo, es impresionante, tiene palabras sorprendentes, que además cuando uno entiende que ha sido escrito, o por lo menos su esquema fundamental, en la cárcel, cuando uno está sufriendo, se entiende mucho mejor, ¿no? Hay una carta, la carta 58, que también escribe en la cárcel, San Juan de Ávila, y se le ven puntos de comunión con muchos aspectos de la audifilia, ¿no? Lo mejor de sus escritos es que todo tiene una relación y se ve relacionado, ¿no? Entonces entiendes, viendo los escritos, comprendes quién es la pluma y comprendes de dónde viene, ¿no? La cárcel para él fue muy fructífera. Fray Luis de Granada, el primer biógrafo de San Juan de Ávila, llega a decir que San Juan de Ávila en un momento dado, en una conversación, le dijo a un discípulo: en aquel año, hablando de la cárcel, aprendí más de Jesucristo crucificado que en toda mi vida, ¿no? Y eso se ve en la audifilia. Mira tú. Bueno, y esa pluma de la que hablas, pues su amigo el arzobispo Pedro Guerrero, ¿no?, de Granada, pues lo reconoce, ¿no? Porque cuando lo llaman para Trento, ¿no?, le dice, yo me quiero llevar a mi teólogo favorito, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy bonito ese encuentro entre Pedro Guerrero y Juan de Ávila, que finalmente él no puede ir, ¿no?, por su enfermedad, pero sí colabora con los memoriales a Trento. ¿Me puedes hablar un poco, Carlos, todo lo que influyó San Juan de Ávila con la Reforma? Sí, hay en esta casa, en este lugar, él escribe los 2 memoriales para el Concilio de Trento y unas advertencias para el Concilio de Toledo. Fueron escritos aquí. Cuando él ya no podía moverse prácticamente, no podía salir de aquí por salud, él escribe 2 memoriales, uno sobre el estado de reforma eclesiástico y otro sobre el uso y costumbre de la herejía, ¿no? Es decir, conocer la herejía, conocer qué son la herejía y cuáles son, ¿no? En los memoriales él dedica tiempo y fuerzas a hablar de la reforma de la Iglesia. La Iglesia necesita ser reformada, desde su cabeza hasta sus miembros, todas las partes, ¿no? Pero lo hace en un sentido muy positivo del término, ¿no? A mí nunca me gusta decir que Lutero es reformador y Trento es la contrarreforma. No me gusta, porque no es verdad. Lutero, por su situación y circunstancias, se separó de la Iglesia. Pero San Juan de Ávila, San Francisco de Borja, San Ignacio, Santa Teresa son reformadores auténticos de la Iglesia. Y Trento es la reforma de la Iglesia, ¿no? La reforma real de la Iglesia, la auténtica reforma. Y San Juan de Ávila participó en esa reforma, muy activamente. Los obispos de España, Pedro Guerrero, pero también San Juan de Ribera, San Tomás de Villanueva, Cristóbal de Rojas, toman los escritos de San Juan de Ávila y los llevan, pues, Pedro Guerrero entre otros, a Trento. Y allí San Juan de Ávila tiene varias influencias poderosas, pero la primera es los seminarios. Es decir, Trento establece que existan seminarios para formar sacerdotes. Y una de las voces autorizadas que habló de esto fue San Juan de Ávila, por medio de esas cartas, ¿no?, esos tratados, de esos escritos, ¿no?, coincidiendo además con San Carlos Borromeo, cardenal que estaba en Trento, y también coincidía perfectamente con ese espíritu de la necesidad de seminario. San Juan de Ávila hace una explicación de cómo tiene que ser la vida del seminario, cómo tienen que formarse para ser predicadores, para ser confesores, cuál tiene que ser la preparación. Habla de la formación de los niños, cómo tienen que ser educados, la necesidad de que se eduque, por eso él funda más de 30 colegios. Él habla sobre los matrimonios clandestinos, que no puede existir matrimonios clandestinos, tienen que hacerse públicamente el matrimonio, cómo tiene que ser, no se pueden esconder, tiene que haber... O sea, él toca toda la realidad de la vida humana. Habla de la pobreza sorprendentemente, de la pobreza que están viviendo en aquel momento en España y en otros lugares, ¿no? A San Juan le toca todos los aspectos. Pero para él es muy importante la reforma del Estado eclesiástico. Y para él, en Trento, insiste muchísimo en este aspecto. Para que se entienda un poquito mejor cómo era realmente en aquella época la Iglesia, cómo era los sacerdotes, porque claro, para que San Juan de Ávila hablara de esas reformas también con tanto ímpetu y con tanta fuerza, y de la necesidad de seminarios, porque estaba viendo cosas que no le gustaban. ¿Qué estaba pasando en aquella época? No había formación, era un gran problema. No había formación intelectual y tampoco formación espiritual. Entonces no existían los seminarios, entonces una persona que quería ser sacerdote iba al obispo,
San Juan de Ávila muy curiosamente dice: se les examina de cánones y de canto y sus a ordenar. Y dice él: y no se les examina de oración, porque su vida será orar por su pueblo. Que ninguno se ordene que no tenga experiencia de oración. Y si se ha ordenado sin esa experiencia, que llore su pobre vida, dice San Juan de Ávila. Porque él entiende que, claro, no hay formación. Entonces, por eso insiste tanto en esto. Insiste muchísimo en la formación espiritual, la formación intelectual, insiste muchísimo en la comunidad, en la vida de la fe, en la experiencia de la fe. No cualquiera puede ordenar sacerdote. ¿Por qué no? Él insiste mucho en esto porque ve que es la raíz fundamental. Que no fuese por linaje, ¿no? Claro, falta formación. Falta formación. Por eso el gran remedio que se presenta es los seminarios como lugar de formación. Porque entiende que falta formación. Es decir, no es que no hubiera mala voluntad. Los mismos pecados que había en esa época los tenemos ahora todos, ¿no? Es decir, no tenemos que demonizar una época, sí. Todos tenemos. Lo que pasa es que en aquella época no había formación y quien quería ser bueno, pues no podía. Entonces hay que ayudarle a ser bueno. Y San Juan de Ávila quería poner los medios para que quien quisiera ser de verdad sacerdote lo pudiera ser. De hecho, muchos jóvenes de la época se unen a él. Él tiene una escuela sacerdotal no estructurada, pero nace la escuela así, de quien dice: yo quiero ser cura así. Y es lo que a él su vida mueve y atrae a muchos así. Bueno, pues me gustaría también comentarte la relación que tenía con San Ignacio de Loyola, porque está muy vinculado San Juan de Ávila con los jesuitas, y de hecho él mismo, ¿no?, a su discípulo de esta escuela sacerdotal de la que habla, pues le anima, ¿no?, a unirse a la compañía. ¿Qué pasó allí con San Juan de Ávila y San Ignacio? San Juan de Ávila decía que él quería subir una piedra a una alta montaña, y descubrió que alguien más grande que él ya la había subido, y se refería a San Ignacio. Porque precisamente él buscaba la formación de los sacerdotes y crear una escuela apostólica, ¿no?, que siguiera la vida de los apóstoles. Y eso lo encontró San Juan de Ávila en la Compañía de Jesús. Entonces él ve que San Ignacio crea una escuela sacerdotal de apóstoles en el siglo XVI, en esa época, en ese contexto, ¿no? Y para él era un referente. La pregunta que siempre hacemos es: ¿y por qué San Juan de Ávila no fue jesuita? Eso. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Sí, sí. Yo siempre tengo una única respuesta: porque no era su vocación. Su vocación era presbítero diocesano. Es decir, no era su vocación. Le atraía, le llamaba la atención, como a todos. A mí también me gusta mucho la compañía, pero no es mi vocación. Es decir, pues igualmente no. Es decir, le atraía la compañía de Jesús, pero no era su vocación. Él mandó a muchos de sus discípulos, no a todos, pero a muchos sí, porque descubrió en ellos la vocación a la compañía. Otros no, otros fueron curas diocesanos, otros fueron franciscanos, otros fueron dominicos, dentro de sus discípulos, ¿no? Pero es verdad que la mayor parte fueron a la compañía. Hay una anécdota muy graciosa que da razón a por qué el cuerpo de San Juan de Ávila está en una urna, en una arca, ¿no? Porque unos discípulos de San Juan de Ávila llegaron a Roma y le dijeron a San Ignacio que venían de parte del maestro Ávila, y San Ignacio los recibió en la compañía. Y entonces uno les dijo: pues el padre Ávila quería venirse, pero como está enfermo, no viene. Y entonces San Ignacio le respondió: pues que el padre Ávila no tema en venir, porque si viene, lo recibiremos como el arca del testamento, ya que si se perdiera la escritura, él solo sería capaz de recomponerla entera, dijo San Ignacio de San Juan de Ávila. Como es el arca del testamento, la compañía entendía que San Juan de Ávila, para su maestro San Ignacio, era el arca del testamento. Cuando llegó el momento del doctorado de San Juan, en la canonización de San Juan de Ávila, en el año 70, siglo XX, los jesuitas pidieron que se diseñara un arca, porque era el arca del testamento. Un arca que diseñó en una noche don Cristóbal Gómez Garrido, sacerdote que cuidó esta casa 50 años. Él dibujó el arca pieza por pieza, y en un mes se hizo en Córdoba, y se estuvo preparada para el 31 de mayo, que era la canonización de San Juan de Ávila, en el 70, por Pablo VI. O sea, tiene su historia y su relación. Entonces, cuando uno llega a la basílica y ve el arca, ¿por qué un arca? Porque era el arca del testamento para la compañía de Jesús. Pues muchísimas gracias por hacernos esta aclaración, porque ya cuando vayamos lo vamos a ver de otra manera. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, y relacionarlo ya directamente con toda esa información que de hecho has comentado antes, ¿no?, que tenía San Juan de Ávila, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo, toda esa capacidad que tenía para todos los textos, ¿no? Él conocía la Escritura casi de memoria, especialmente las cartas de San Pablo, y citaba a los padres de la Iglesia casi de memoria. Por eso él valoraba mucho el estudio y dedicó tiempo al estudio, y conocía ya en los últimos años que prácticamente no veía, él citaba de memoria a los padres de la Iglesia, pasajes de la Escritura. Tiene una gran capacidad intelectual y un gran estudio. Bueno, pues me llama también mucho la atención de San Juan de Ávila, que está muy cerquita y muy pegadito a grandes conversiones, a la conversión de San Juan de Dios, a la conversión de San Francisco de Borja, Santa Teresa cuando la anima a escribir, a publicar el libro de su vida. Y vamos a ver,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es como la llama o el fuego que está detrás, pero que alumbra otro fuego fuerte, ¿no? ¿Cómo fue esa relación que tuvo que fueron a su vez también, pues iniciaron en su vida San Juan de Dios, con los hospitales, todo el bien que hizo, toda la gente que estaba muriendo en la calle, y gracias a ese impulso, ¿no? ¿Cómo fue esa relación que tuvo con ellos? Sí, San Juan de Ávila es llamado maestro de santos, precisamente por esto, ¿no? Uh-huh. Porque su influencia es mucho más grande que su propia obra, y eso es la grandeza de un maestro. Que lo que yo he sembrado sea más grande que lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Y creo que San Juan de Ávila lo plantó así, ¿no? Porque él ha sido conocido después que sus maestros muchas veces, ¿no? Y es reconocido más ahora a lo mejor que cuando en la época que influyó, ¿no? Aunque su época era muy reconocido, y lo era, y la prueba está en esto, ¿no? Pero también maestro de santos porque muchos de ellos, y en concreto 2 de los que han nombrado, San Juan de Dios y San Francisco de Borja, se convirtieron estando San Juan de Ávila como instrumento de la gracia para este momento, ¿no? San Juan de Dios era un mercenario, Juan Ciudad, un hombre que había vivido su vida bastante perdido, está en Granada, en la Puerta de Elvira, un 20 de enero de 1536. Y entonces ve mucha gente que va hacia una ermita, la ermita de San Sebastián, en la fiesta de San Sebastián. Y pregunta, bueno, ¿a dónde vais? A escuchar al Padre Ávila. Y él fue. Y cuando escucha hablar del amor de Dios, grita del amor de Dios. Y grita, y grita. Y al gritar, lo consideran un loco. Y lo meten en una casa allí en Granada donde tenían a todos los enfermos. No existían los hospitales en ese contexto. Y entonces él veía que al que gritaba o molestaba, le pegaban. Era el que hacía gritar más para que le pegaran a él. San Juan de Ávila, que se da cuenta de esto en la predicación, a los pocos días va a buscarlo. Y va a la casa y habla con él. Y le dice, Juan, se acabó tu locura, porque tu locura es otra. Entonces San Juan de Dios de ese momento se convierte en su discípulo. Viene a esta casa a Montilla muchísimas veces. Y en las veces que viene, San Juan de Dios lo va orientando hacia la creación de lo que lo conocemos hoy como el hospital moderno. O sea, San Juan de Dios, podemos decir que es el fundador de los hospitales como los concebimos hoy en día, con la distancia del siglo XVI al siglo XXI. Pero sí, el germen de un hospital que se para por enfermedades, que se para por situaciones concretas, no una cosa global para todo en un lugar inhóspito, ¿no? Entonces San Juan de Dios tiene una gran influencia en San Juan de Ávila y lo quiere y lo considera su maestro. Por eso viene a Montilla muchísimas veces. Y pasaba las noches en el corredor del pasillo, en la puerta de la habitación de San Juan de Ávila, rezando y llorando, y era un hombre bastante escandaloso por lo que dicen, ¿no? Pero San Juan de Ávila lo supo llevar y lo supo orientar. Luego San Francisco de Borja, también un santo muy significativo, porque es duque de Gandía, marqués de Lombay, bueno, primo del rey. Cuando muere la emperatriz, que fue una muerte muy fuerte para toda esa época, ese momento, San Francisco de Borja acompaña el cuerpo hasta Granada. Y al llegar a Granada, experimenta, al ver el cuerpo, dice, bueno, yo sé que este cuerpo es de la emperatriz, pero no puedo decir que sea ella, pues estaba ya corrompida. Y es cuando dicen que dijo, no volveré a servir al Señor que se me pueda morir. No se ha recogido escrito, pero parece que fue la experiencia interior que él vivió. Y esa predicación de esos días en Granada la tenía San Juan de Ávila. Entonces Francisco de Borja escucha a San Juan de Ávila y le pide consejo. San Juan de Ávila le dice, bueno, primero cuida a tus hijos y a los hijos de tu padre, porque tenía 7 hijos él, y los 7 hijos de su padre, que eran su hermanastro, y dependían de él. Y luego ya iremos viendo. Pero lo orientó hacia San Ignacio. Él lo orientó a San Ignacio. Ya San Francisco de Borja empezó a hablar con San Ignacio y ya empezó su proceso de conversión más profundo, hasta que hace voto en la compañía de Jesús en secreto, siendo todavía marqués, y ya cuando sus hijos están todos colocados, ya renuncia a todo y con una olla empieza a pedir limosna a sus mismos súbditos para demostrar que ya abandonaba una vida para empezar otra, ¿no? La amistad con San Juan de Dios y con San Francisco de Borja pues fue muy grande entre San Juan de Ávila, ¿no? Y San Francisco de Borja vino a Montilla en 2 ocasiones. En una ocasión estaba aquí San Juan de Ávila vivo y lo recibió. Fundaron el colegio de la compañía en Córdoba y luego también en Montilla, Santa Catalina en Córdoba y la Encarnación en Montilla. Y luego cuando vuelve la segunda vez San Francisco de Borja, ya San Juan de Ávila había muerto y él sube la escalera de la casa de rodillas porque decía que en esta casa había habido un santo, ¿no? O sea, la relación entre todos fue bastante grande y Santa Teresa le manda su vida para que San Juan de Ávila la pueda leer y corregírsela, porque no quedaba tranquila hasta que él no diera su consentimiento. Y tardó mucho en llegar la vida porque todo lo que la cogía la leía y no la mandaba. Y los intermediarios dijeron que llegaba tarde. De hecho, llegó meses antes de que San Juan de Ávila muriera. Y Santa Teresa hay algunas cartas que dice, llevásela que se muere y no la lee, que se muere y no la lee. Y casi, pero llegó un tiempo antes y San Juan de Ávila escribe una carta preciosa de respuesta a Santa Teresa sobre la vida, ¿no? Y la anima y la empuja y a Santa Teresa le consuela tanto
Y cuando muere San Juan de Ávila ella empieza a llorar, una mujer que no lloraba frecuentemente. Y las monjas le decían, pero madre, ¿por qué llora si es santo, si está en el cielo? Y dice, yo sé que está en el cielo. Si yo lloro porque la iglesia ha perdido una gran columna. Pues precisamente San Juan de Ávila encaja perfectamente con nuestro podcast Entre Dios y yo, porque si no apareciese San Juan de Ávila, entre San Juan de Dios y Dios, entre San Francisco de Borja y Dios, entre Santa Teresa y Dios, un mediador, ¿no? Qué importante de la misión, ¿no? De las personas que van llegando a nuestra vida, que nos encauzan, ¿no? En esa relación con Dios, ¿no? Ciertamente, cada persona con la que nos encontramos es camino de Dios. Ay. Y cada persona con la que nos encontramos nos deja algo, aunque a veces nos deje un mal sabor de boca, siempre tiene algo que nos hace ver la huella de Dios, aunque nos haga sufrir a veces, aunque nos haya padecer, aunque nos haga... Y cualquier circunstancia de la vida es una mediación que Dios usa para encontrarse con nosotros, ¿no? El fin es que Dios se quiere encontrar contigo. Los medios pueden ser muy relativos, ¿no? Evidentemente los sacramentos, la vida de fe son los medios más privilegiados, pero cualquier circunstancia, cualquier persona tiene algo que decirme porque es camino de Dios. Bueno, pues mira, vamos a continuar hablando ahora de una persona que fue muy importante también para la vida de San Juan de Ávila, pues Sor Ana de la Cruz, que la tenemos aquí en Montilla, Clarisa, que está enterrada en el convento de Santa Clara, y te llama la atención que con todo lo que San Juan de Ávila, cómo había colaborado en Trento, todas las personas que peregrinaban aquí, se quedase aquí, ¿no? Precisamente aquí en esta casa, aquí en Montilla, en los últimos años de su vida, pues guiando a esta alma, ¿no? Guiando a Sor Ana de la Cruz. Bueno, la condesa de Feria, como muchos conocen aquí en Montilla. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Volvemos a hablar otra vez de ese encuentro entre San Juan de Ávila y Sor Ana de la Cruz, en aquella época Ana Ponce de León, y que ya no lo dejarían hasta su muerte. Háblame de eso. El encuentro de San Juan de Ávila con Montilla, podemos decir, y ya con Montilla al mismo tiempo con la condesa de Feria, con la marquesa de Priego, su suegra, bueno, tiene su recorrido, ¿no? Que va siendo poco a poco, va creciendo poco a poco, ¿no? En 1535 San Juan de Ávila se incardina en la diócesis de Córdoba, es sacerdote de Córdoba desde esa época, deja Sevilla y viene a Córdoba. Y ya tras veces en Córdoba, a los poco tiempo, estaba en Córdoba predicando fundamentalmente, empieza a adherirse discípulos suyos. La marquesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, era una mujer, una gran emprendedora, que quería lo mejor para Montilla y para todo su marquesado. Entonces buscaba lo mejor, pues lo mejor en todos los niveles y también a nivel espiritual. Y cuando conoce a San Juan de Ávila lo invita a predicar una cuaresma, porque su hijo se acaba de casar con Ana Ponce de León, su hijo Pedro. Entonces, cuando se casaron, les predicó una cuaresma. Curiosamente, días antes de que San Juan de Ávila viniera a Montilla a predicar la cuaresma, estaba con sus discípulos en Córdoba. Y de pasar un carruaje de plata, que son los condes de Feria, recién casados, y que iban por la calle, y las calles de Córdoba estaban pobres, gente pobre en la calle, y ellos iban en un carro de plata. Y los discípulos se escandalizaron mucho de ver eso, y San Juan de Ávila cayó. Y a los pocos días les dijo, voy a Montilla a predicarle la cuaresma a la condesa de Feria, y la del carro de plata, y dijo San Juan de Ávila, yo le quitaré el carro de plata y algo más. Y tanto que se lo quitó. Pero cuando vino a Montilla, los dos tuvieron una experiencia de Dios muy fuerte, una conversión grande. Y desde ese momento ya hay una relación entre los condes de Feria, los marqueses de Priego, la marquesa fundamentalmente, y San Juan de Ávila. Luego pasa el tiempo, el conde de Feria muere y San Juan de Ávila recibe el encargo de proteger a la condesa, de cuidar a la condesa. La condesa viene a Montilla, viene a la casa de su suegra, hasta que al final entra en el convento de Santa Clara, con muchos detalles entre medias que hay de esto, pero bueno, es que resumir una historia en poco tiempo, eso es difícil. Y San Juan de Ávila siente la obligación de cuidar a esa persona especialmente. Llega a decir incluso que está en Montilla por esa alma, porque esa alma necesita ser cuidada. Y él deja otra, sin darse cuenta San Juan de Ávila de que hacía mucho bien a mucha más gente y al mundo entero, bueno, para el concilio. Pero él entendía que su obligación era estar aquí por esa alma especialmente. Y poco a poco, hasta 1554, que ya se queda definitivamente en Montilla, todo ese tiempo se une de una forma especial a la condesa de Feria y por ende a Santa Clara, que será un lugar para él de referencia, donde cuida a la condesa, donde cuida a la comunidad religiosa, y una gran vinculación entre San Juan de Ávila, la condesa, y el convento de Santa Clara, evidentemente. Y es un alma privilegiada de Dios, un amante de la Eucaristía, que sufrió mucho
Sufrió después la muerte de su nieta, sufrió varios acontecimientos difíciles, la muerte de su hija, momentos difíciles. Pero sin embargo la condesa destaca por una vida de santidad. Eso es venerable y está el proceso abierto. Se ha reabierto el proceso hace poco porque creemos que es una de las discípulas de San Juan de Ávila más significativas, ¿no? Junto con Sancha Carrillo, la que dedicó a los de Filia, la condesa de Feria y otras cuantas más, son discípulas muy significativas en la vida del santo. Pero una mujer de profunda oración, de profunda vida interior, amante de la Eucaristía, y una auténtica discípula de San Juan de Ávila que tiene el sello del Santo Maestro. A mí me llama mucho la atención de Sorana de la Cruz todo lo que sufrió desde pequeña, ¿no? De pequeña, ya quedándose huérfana, se casa y su marido se va por ahí a luchar con el emperador, vuelve a quedarse sola, el marido enferma, se muere, luego vuelve a quedarse sola y muchas veces pues, te puedes decir, bueno, ¿y cómo termina en el convento, no? ¿Por qué? Y yo digo, pues algo tuvo que pasar ahí, ¿no? Esa relación con San Juan de Ávila para ayudarle en ese discernimiento, porque realmente ella, por lo menos yo lo que entiendo es que encuentra ya por fin la paz en su vida, ¿no? Después de tanto sufrimiento que muchas veces pensamos que eso, personas de clase alta pues a lo mejor tienen una vida muy fácil. Y no, a lo mejor también tienen una vida marcada desde el comienzo incluso de su vida muy complicada. Sí, yo creo que ese momento empieza cuando San Juan de Ávila, al morir el conde, la condesa iba a buscar al conde y el conde acaba de morir, San Juan de Ávila estaba con él. Entonces toma un crucifijo, sale al pasillo, viene la condesa y San Juan de Ávila le pone el crucifijo delante a la condesa y le dice, le pregunta, ¿qué hay del conde? Y San Juan de Ávila le dice, usted no tiene más conde que este. Creo que ese punto es la clave, porque la condesa no tuvo más conde que a Jesucristo. Y creo que ese punto es importante en su vida, porque San Juan de Ávila, una de las cosas que tenía su predicación era la autenticidad. Es decir, cuando predica San Juan de Ávila, predica a Jesucristo. No se predica a sí mismo, predica a Cristo. Y pone a Jesús en el centro. Y entonces cuando la condesa le pone a Jesús en el centro de su vida, y la condesa se enamora de Jesucristo. Y entonces entiende que su vida ya es Cristo. Yo he leído alguna vez algún comentario de algún historiador, bueno, que puede decir, que dice, ¿no?, que la condesa a lo mejor huyó de la marquesa de Priego, y vivía en la casa de su suegra, por eso se fue a Santa Clara de religiosa. Claro, quien escribe eso lo escribe fríamente. Es decir, lo escribe quien examina la historia desde la frialdad de un escritorio, pero del que conoce lo que Cristo es capaz de hacer en un corazón, ¿no? Y la condesa no tenía más conde que a Jesucristo, y por eso entrega su vida. Es famosa la anécdota de cuando en el balcón de su casa, de la casa del Arco de Santa Clara, que conocemos hoy, y ese balcón de la casa, ella tiró la joya a la gente que estaba en la calle, porque ya no quería eso. Ella quería otra cosa que San Juan de Ávila expresa en sus cartas. Por ejemplo, la carta 58, cuando San Juan de Ávila dice, mas quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que ni es todo ni parte, sino miseria y pura nada. Esa es la experiencia que tuvo la condesa de Feria. Yo quiero tenerte a ti, Jesucristo, lo demás me sobra y me falta. Me sobra, ya no me falta nada más. Entonces, esa experiencia es la que San Juan de Ávila grabó a fuego en el corazón de la condesa. Y a fuego vivió la condesa enamorada de Jesucristo. Y le quitó la carroza de plata. Y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar porque actualmente, ¿no?, vamos a traer un poquito a San Juan de Ávila a nuestra época. San Juan de Ávila, yo, por lo menos la sensación que a mí me da una persona a vida de reformas, ¿no?, con mucho amor y con mucho cariño y pasión a la Iglesia, pero también sabía ver lo que había que cambiar, reformar o arreglar. Hoy en día, si estuviese aquí San Juan de Ávila, ¿qué nos diría? Que estamos prácticamente celebrando pues 500 años, ¿no?, de su ordenación, ¿no? ¿Qué nos diría todos los que estamos ahora mismo en este camino? Sí, creo que no lo ha dicho en su escrito, ¿eh? O sea, cuando acudir a su escrito encontramos lo que nos dice hoy, porque es muy actual. Hay que salvar la distancia de la época, evidentemente, son 500 años y eso, pues evidentemente se nota, ¿no? Pero sí es verdad que San Juan de Ávila tiene puntos confluyentes con nosotros. Es decir, él vivió un cambio de época. Nosotros estamos viviendo un cambio de época. Es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva. Él lo vivió, tanto en la sociedad en la que le tocó vivir, como en la iglesia que le tocó vivir. Igualmente a nosotros. Es decir, estamos en un cambio de época, donde también hemos descubierto un nuevo continente, como decíamos antes, que hay Internet, igual que América, donde la iglesia está ávida de reformas, también actualmente. La iglesia está en reforma, necesita volver a la fuente, porque la iglesia siempre tiene que estar en reforma. Y todo cristiano tiene que estar siempre en reforma. Si nos acomodamos a nuestra vida y nos patronamos en la vida que tenemos, pues nunca creceremos en el amor al Señor. O sea, el amor siempre hace que estemos activos,
que estemos siempre en búsqueda, que estemos ávidos de reforma. Entonces San Juan de Ávila vuelve a la fuente, que es Cristo. Enamórate de Jesucristo y lo demás viene solo. O sea, él va a la fuente, a la oración, a la vida de fe, a la Eucaristía, a la devoción a la Virgen María, a la caridad con los pobres. O sea, San Juan de Ávila, no hay una ruptura en él entre el natural y el sobrenatural. Puede dedicarle horas a la oración y horas a visitar a los presos en la cárcel y preocuparse de su familia y darles de comer. Es decir, no existe una ruptura. Nosotros a veces rompemos fácilmente. Voy a misa y luego ya me olvido de Dios. Ahora hago esto y hago esta limosna y me olvido del pobre. Es que el problema de la vida actual es la ruptura interior. Y falta una integración interior de la persona. O sea, lo que los jóvenes de hoy sufren es una ruptura interior. En el fondo es, hago una cosa llena de emociones, pero no conecta con mi vida, ¿no? Es una ruptura. Y en San Juan de Ávila se da una unidad. Y la unidad solamente la da el amor. Lo que hace que una persona viva una unidad es el amor. ¿Qué nos diría San Juan de Ávila? Ama a Jesucristo. Y lo demás vendrá solo. Él tenía en su Biblia subrayada esta frase: buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pues creo que esa es la frase del Evangelio que hoy nos diría San Juan de Ávila. Tú busca el reino de Dios, busca su amor, enamórate de Cristo y lo demás viene solo. Esa es la auténtica reforma. Me gusta mucho lo que has dicho, para los jóvenes y no tan jóvenes. Que es verdad que tienes que no centrarte en diferentes parcelas, no quedarte todo necesario, ¿no? Que San Juan de Ávila se apoyaba en la oración, pero luego en la caridad, en los presos, donde él tenía que acudir. A lo mejor eso también nos hace a cada uno movernos, ¿no? Movernos un poco de la silla, ¿no? Y esa autenticidad, pues Carlos, es verdad que es necesario, ¿no? Nosotros esto lo vemos cada vez más, tanto aquí en Montilla como en todos los sitios, ¿no? Da a conocer todos los escritos que es verdad que están en castellano antiguo, pero se pueden leer, como tú dices, y sobre todo de la manera que tú la explicas, que os estáis dando cuenta que es una gozada, porque es un gran desconocido. Yo la sensación que tengo es un gran desconocido. Pues mira, para los que quieran saber un poquito más, pues nosotros invitamos a todos, ¿no? Que el próximo, lo tenemos ya muy cerquita, el 23 de mayo, pues vamos a tener una representación en Montilla, que se llama Juan de Ávila, una voz en el desierto, porque estamos ahí en este tiempo, ¿no? Y yo pues me gustaría invitar a todos, ¿no? Como ha dicho Carlos, tanto a sacerdotes como a laicos, porque San Juan de Ávila es para todos. A todos nos llega, y me gustaría hoy, que se cumple, pues estamos en el centenario, bueno, ya cumpliendo los 500 años de su ordenación, pues decir un trocito del sermón que dijo en su primera misa, que de hecho sale en la obra de teatro. Y a mí es que me encanta, porque va un poco de la mano de lo que ha estado comentando don Carlos, ¿no? Bueno, pues cuando él llega a su casa y ver que realmente es dueño del pueblo, de la mina de plata, de su familia y todo, pues y se han muerto sus padres, pues dice estas palabras a estos pobres que había invitado a la misa. Mira, dice San Juan de Ávila: qué cosa más vergonzosa que tener nombre de pobres y ser propietario de nuestro corazón. ¿Qué me aprovecha a mí que de limosna con las manos y esté el corazón tal que, si aquel pobre os dijera una mala palabra, le pelaríais las barbas? ¿Qué aprovecha si vistes al pobre de sayo si no te desnuda de tu voluntad? La persona que está vestida con su voluntad, aunque esté vestida con el hábito de San Francisco, desnuda está delante de Dios su alma. Me pongo a vuestro servicio, hermano. Mi voluntad ya no es mía, sino de aquel a quien he consagrado mi vida, mi Señor Jesucristo. Y al igual que lo hizo con sus apóstoles, imitando a nuestro Señor, hoy os lavaré los pies, siendo vuestro humilde siervo. Este es San Juan de Ávila, el que nos ha sorprendido gratamente, porque para nosotros pensábamos que era un erudito que predicaba en un púlpito y nos hemos dado cuenta que para nada era eso, pero muchísimo más. Entonces, pues os animamos a eso, a seguir conociendo, pues a través de esta obra de teatro, todos estos textos que se van a ir relatando a lo largo también de la representación, y sobre todo a conocerlos. Y por supuesto, pues queremos terminar hoy el podcast, ya que tenemos aquí a don Carlos y estamos ya terminando este año jubilar y estamos aquí en esta bendita casa. Pues que sea don Carlos, que es una apasionada de San Juan de Ávila, el que nos anime a todos nosotros, a los que vivimos tan cerquita de aquí y a los que quieran acercarse
a venir aquí, ¿no? A ver esta casa que se conserva, que se puede visitar perfectamente, y tantos lugares como Santa Clara. Bueno, así que para despedir este podcast os voy a dejar a don Carlos para que él os invite a acercarnos a este santo, que me ha gustado mucho lo que has dicho, que es un maestro, pero realmente lo bonito de un maestro no es cuando está, él ilumina, pero él no se ve, ¿no? Se ha visto, ¿no?, la proyección que ha creado en sus grandes discípulos, ¿no? Pero lo has dicho de una manera tan bonita que esa es la humildad de San Juan de Ávila, ¿no? Creo que el poder acudir aquí a Montilla es acudir a la fuente de su vida y ministerio, sobre todo al final de su vida, ¿no? La casa del santo, la basílica que conserva su cuerpo, su memoria, su historia, pero especialmente la casa, ¿no?, que su cuerpo, por supuesto, es la reliquia más viviente que tenemos, ¿no? Pero su casa tiene un sabor especial. Esta casa en la que estamos ahora mismo, ¿no? Yo invitaría a todo el que quiera de Montilla, de fuera, ¿no?, que venga a la casa de San Juan de Ávila a rezar, a encontrarse con el Señor, a experimentar lo que el santo vivió en estas paredes, ¿no? Estas paredes han escuchado sus predicaciones, sus oraciones, su vida, y es un lugar de oración, de estudio, de encuentro, de consejo. Y yo he experimentado el tiempo que estuve aquí en Montilla de sacerdote, teniendo la basílica y esta casa, como muchas personas, y entre otros sacerdotes, su vida cambió en esta casa, porque San Juan de Ávila es maestro, y como es maestro te enseña el arte de amar a Jesucristo, te enseña y te introduce en ese misterio. Quien entra en sus escritos, entra en su testimonio de vida, se contagia de un amor que es el de Cristo, y se contagia en él cuando lo conocen, ¿no? Creo que es muy importante que quien pueda venir a Montilla, a su sepulcro, a la Parroquia de Santiago, a la casa a Santa Clara, y sobre todo a su casa, va a experimentar eso, un amigo, ¿no? Para mí San Juan de Ávila es un amigo que me lleva al gran amigo que es Jesucristo, y un amigo que con su vida, testimonio, me enseña a ser sacerdote cada día y a ayudar a los demás y a vivir la vida de fe. Pues igual, ¿no? San Juan de Ávila tiene eso para cada uno. ¿Es para todo el clero secular? Sí, pero es doctor del amor divino. Por tanto, sabe hablar del amor de Dios a quien se acerque. Sepan todos que nuestro Dios es amor, decía en el Sermón 50. Pues creo que ese es el mensaje que San Juan de Ávila graba a fuego a quien se acerca a esta casa. Que Dios te ama y quiere algo de ti. Pregúntale, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros, Carlos, gracias a vosotros. porque el que haya acudido a este podcast Entre Dios y yo es como tú has dicho antes, ¿no? Es la persona que va llegando a nuestro camino y nos va acercando, ¿no?, en nuestro camino de fe, porque es que nos pone a las personas que vamos necesitando, y tú esta tarde pues has sido una persona que Dios nos ha abierto, ¿no? Nos ha dado mucha luz, y bueno, y estás invitado a esta obra porque tienes que estar porque sí, qué bonito como habla de San Juan de Ávila, con qué cariño, con qué pasión, porque la mejor manera de hablar de San Juan de Ávila es desde el conocimiento y desde el amor, ¿no?, como tú lo has transmitido. Bueno, pues aquí tienes tu casa, tu familia, y muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Gracias. Bueno, pues os animo, por favor, porque San Juan de Ávila es el patrón del clero, pero ya habéis dado cuenta a través de todo lo que ha contado don Carlos que tiene... Es una persona que tiene tanto que decirnos hoy en día, que vamos a intentar entrar un poquito en su vida y que a cada uno nos pueda ayudar precisamente en estos días que se acerca su santo. Bueno, pues que tengamos todos un feliz encuentro de San Juan de Ávila en estos días. Paz y bien.